nada con un país que se enferme o que tenga un proceso de contaminación muy rápido, porque pues al final las empresas, los gremios, pues van a verse precisamente afectados. Hoy, digamos, es por el tema del confinamiento y la poca movilización que está teniendo pues la industria, pero viéndolo digamos, en una objetividad, pues que pesa más, porque un país enfermo tampoco va a ser productivo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sí tenemos, es un llamado también a una reflexión social en torno a la reinvención que tenemos que tener, obviamente, pues desde el gobierno, desde las capacidades que tenga, pero también nosotros como sociedades en torno a cómo debemos seguir movilizándonos para que pues este proceso tenga una efectividad, porque básicamente lo que se busca también con este proceso es que nosotros sigamos manteniendo la movilización del país, sigamos generando acciones productivas, y esto pues definitivamente está generando en nosotros como sociedad, como individuos y como ciudadanos, pues un cambio importante. Entonces pienso que el gobierno pues lo está haciendo bien. Yo de alguna forma sí respaldo, porque nosotros tenemos que asegurar la salud y el bienestar primero de nuestros ciudadanos, porque pues ellos son la fuerza productiva. Obviamente eso tendrá en mediano y a corto y mediano plazo pues unos impactos, claro, que se están viendo, económicos, financieros y administrativos, pero digamos tenemos que ver la verdadera intención y la legítima intención que se tiene, y es de proteger realmente la salud de nuestros ciudadanos. Gracias, doctora Cristina. Bueno, doctora, muchísimas gracias a usted. Quiero hacer una siguiente pregunta que nos inquieta y que están acá en el chat interno preguntando con respecto a la aclaración en lo que es accidente de trabajo, enfermedad laboral. Sabemos que actualmente existe la modalidad del teletrabajo, entonces no solamente podemos, nos están observando participantes del sector salud, pero también aquellos trabajadores que están en casa, ¿sí?, que no saben, me decían, me comentaban, si me pasa algo aquí en mi casa, ¿me cubre, no me cubre? ¿Estoy haciendo actividad de teletrabajo? ¿Estoy en otra modalidad? Entonces es una pregunta que sí quisiera que nos colaboren, por favor, aclarando e informando a la población y a la comunidad trabajadora. No sé cuál de nuestros, doctor Belisario, doctor Diego. Con gusto, no hay problema. El tema está en que debemos diferenciar el teletrabajo con el trabajo en casa. En la ley 1221 regula el asunto y nos dijo teletrabajo. Para hacer teletrabajo debemos tenerlo en el reglamento de trabajo y debemos adicional a eso hacer el análisis de identificación de peligros, evaluación y evaluación de riesgos, donde va a ser la tarea del teletrabajador, y debemos intervenir esos peligros y esos riesgos, debemos ayudar a controlar para que no vaya a concretar nada, de tal manera que revisemos el ordenador o el equipo de cómputo, la altura del equipo de cómputo y todo este tema. Riesgo eléctrico, que no nos vaya a electrocutar por ahí el teletrabajador. O sea, tenemos que hacer un análisis concienzudo y detallado para hacer teletrabajo, y eso no lo corrobora el decreto 1072, que avaló algunos temas que complementaron el asunto del teletrabajo. Pero esta situación no hace parte del tema del teletrabajo. Esta situación es una situación que está enmarcada por fuera del teletrabajo, no obstante que la gente dice, ay, es que es teletrabajo. No, señores, no tiene nada que ver con el teletrabajo, es un trabajo en casa. Este trabajo en casa es diferente. ¿Qué tiene diferente? Pues tiene diferente que no tenemos que hacer análisis de puesto de trabajo. No hay necesidad de hacer análisis de puesto de trabajo. No quiere decir que no tengamos que cuidar la gente. Lo que está diciendo es que como la gente debe estar en aislamiento preventivo, como la gente va a estar en aislamiento preventivo, pues salta a la vista que no tiene por qué estar en la calle. De manera que el trabajador, si reporta que saliendo a comprarse algo a la tienda, tiene un evento, entonces va a ser accidente de trabajo, no, porque no hay una relación causa-efecto. Necesitamos relaciones de causalidad para que efectivamente se pueda configurar dentro de lo establecido en la ley 1562 del 2012, que nos define accidente de trabajo. Y esto nos lo trae muy bien a colación,
el artículo 6, numeral 4 del 1221, que dice: no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo en su domicilio o en un lugar distinto al contratado. Entonces, esto es un tema que es ocasional, absolutamente ocasional. Ahora, ¿qué dijo el ministro de Trabajo? Es que nos toca regular el asunto del trabajo en casa o la flexibilización laboral. Tal vez haya alguna disposición reglamentando el tema. Hoy en día, ¿qué se necesita? Nada. Se necesita que apliquen la circular 21, que apliquen la circular 21, donde la circular 21 nos está diciendo que cuando se es teletrabajador o cuando no se es teletrabajador o trabajador en casa, o cuando el trabajador puede estar en vacaciones, que es lo que estima el ministerio que se haga para no perder las relaciones laborales, que el personaje trabajador se vaya para vacaciones causadas, y si las causadas no le alcanzan, pues váyase para vacaciones anticipadas. Pero no puede ser la modalidad que quieren aplicar los empresarios de al rompe de una vez, suspendamos el contrato. No va a tener futuro la suspensión de contrato porque se afecta al mínimo vital móvil. La gente con contrato suspendido no tiene plata en la billetera, pero tiene hambre. Está encerrada y tiene hambre. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a sacarlos a vacaciones causadas o vacaciones anticipadas. Nos toca hacerlo escalonado, como lo pide el ministerio. Y así vamos a ayudar a preservar los puestos de trabajo y a que y ya no la curva del contagio, sino la curva de la economía no se nos vaya en picada hacia abajo, sino que intentemos mantenerla un poco estable en lo que tiene que ver con los puestos del trabajo. Doctor, ¿algún ejemplo entonces de probable accidente en casa? Probable accidente de casa. Si yo me caigo de esta silla, justo de esta silla donde estoy grabando con usted porque le rompe la pata a mi silla, sería un accidente de trabajo. Si yo intento enchufar bien la toma corriente y el toma me genera un choque eléctrico, sería un evento del trabajo. Pero si yo me incorporo de esta silla y me voy para la cocina a tomar mis onces, que ya están listas, ya son las 4:30, pues pasaría que eso no es accidente de trabajo, es que a mí no me están pagando para eso. Entonces tiene que tener una relación causa-efecto, relación de causalidad con el trabajo. Entonces, no es de que como nos toca a los hombres últimamente ayudar en la cocina, entonces que estoy pelando la papa y por pelar la papa me corto la mano, el doctor Diego me avala en ese tema, se corta uno la mano y entonces accidente de trabajo, no, pues eso no tiene que ver con el trabajo. Usted no lo contrataron para que vaya a apoyar la cocina, usted lo contrataron para que haga su tarea, que es la que fuere, y la estamos haciendo con la tecnología, con las TIC. De manera que debe probarse relación de causa-efecto. No es que salió a la esquina y ahí se resbaló y se cayó, accidente de trabajo. No, porque el supuesto de trabajo es aquí donde está haciendo la tarea. Y no es teletrabajo, es trabajo en casa o flexibilización laboral, que es otra denominación válida que se le puede dar. Pero llamarlo teletrabajo es meterse en camisa de 11 varas porque tendría que hacer análisis de puestos de trabajo, identificación de peligro, evaluación de riesgos y control de esos peligros y esos riesgos, y ya los quiero ver haciendo eso para 12 millones de trabajadores en Colombia. ¿Algún otro participante? ¿Alguna intervención? Sí, gracias. Doctora Sí, Albana. Algo muy pequeñito antes de doctor Higuera, claro que sí. Básicamente, y sí es muy importante diferenciar, y bien lo ha dicho el doctor Belisario, lo que es trabajo en casa y teletrabajo. Y que lo que lo diferencia para Colombia básicamente es la norma, porque en el mundo entero trabajo en casa y teletrabajo es lo mismo, pero para Colombia tiene una regularización que deriva desde la norma. Y como bien lo menciona Belisario, si nosotros quisiéramos realmente migrar a un proceso formal de teletrabajo, tendríamos realmente que generar la infraestructura organizacional en torno a la facilitación de tecnología, de recursos,
todo el tema de subsidios de servicios públicos, etcétera, etcétera, que esto demanda tiempo, demanda, digamos, unos recursos importantes para las organizaciones. Por eso el tema de trabajo en casa, como precisamente se debió a un tema abrupto, es decir, fue de un momento a otro, y por la contingencia, pues obviamente no se podía exigir a las organizaciones que tuviesen toda esta rigurosidad normativa en torno al teletrabajo. Y en el proceso, y simplemente para complementar un poquito lo que menciona el doctor Belisario con respecto a lo que es accidente o no en trabajo en casa, aquí tiene que ver mucho la ética. Miren, nosotros tenemos que trabajar también en unos valores personales y sociales importantes, porque efectivamente, pues, finalmente el tema del accidente tiene que cumplir modo, tiempo y lugar. Modo, pues, en la realización de las actividades por las cuales yo estoy trabajando o he sido contratada. Tiempo en las jornadas que se regularizaron para desarrollar, pues, la actividad. Y en el lugar, tal cual como lo menciona, pues, el doctor Belisario, pues, en el sitio dispuesto en el hogar para hacer la actividad del trabajo. Pero claro está que, digamos, en el proceso de aprendizaje mutuo, porque esto ha tenido una curva de aprendizaje tanto para empleadores como para trabajadores, es que efectivamente generemos una real configuración, es decir, que entendamos muy bien de qué se trata, porque podríamos entonces decir que todo lo que me pase en la casa, pues entonces es accidente de trabajo, y ahí también lo que hacemos es deteriorar también el sistema, y esto va a repercutir en nosotros mismos. Entonces hay que trabajar en una ética importante y diferenciar muy bien, y esto también va a derivar mucho de las acciones de formación que realicen también las empresas en torno a esto. Obviamente pues apalancado con las administradoras de riesgos, pero esto tiene que tener un proceso de movilización importante en términos de claridad para poder generar un reporte, o los reportes sean realmente dirigidos o con relación directa con el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Luana. ¿Alguna otra intervención o damos? ¿Me permite? Claro, varias inquietudes. Uno, con relación al trabajo en casa o al teletrabajo, ¿a partir de cuándo deja de ser ocasional ese trabajo? Porque es que uno, en enfermedades laborales, uno tiene que determinar un tiempo para ver si está en una fase aguda o en una fase crónica, y dependiendo de ese tiempo ya uno poder decir si es una enfermedad laboral. Ejemplo, síndrome de Burnout, estrés, tiene que estar mínimo 6 meses. 6 meses trabajando interrelacionado con otras personas para poderse catalogar. Entonces, ¿qué tiempo se puede determinar para que deje de ser ocasional ese trabajo? En segundo lugar, yo creo que sí es bien importante, y esta es una tarea que la tienen que hacer las ARL junto con las empresas, que es evaluar los puestos de trabajo que hoy tienen los trabajadores en sus hogares, porque definitivamente estamos todos expuestos a riesgos laborales, teniendo en cuenta lo que el profesor Belisario dijo, el ir a cocinar el desayuno, eso no es enfermedad laboral ni es accidente de trabajo, ¿cierto? Pero sí se tienen que determinar unos riesgos que estén definidos, porque al trabajador no lo podemos nosotros tampoco dejar solo. Hay muchas personas que están pasando las duras y las maduras hoy en el trabajo en casa, sencillamente porque sí, tienen el computador, pero el escritorio no es el adecuado, la silla no es el adecuado, están colocando sus propios recursos y ahí se van a generar mínimo desórdenes sociomusculares. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo invitaría a las administradoras de riesgos laborales que nos diseñemos un instrumento y que hagamos una autoevaluación de riesgos, de factores de riesgos hoy en el trabajo en casa o en el teletrabajo. Y yo creo que ese es un estudio bien interesante, porque esto va para largo. Yo me pregunto, ¿trabajo ocasional 4 meses en casa? Porque es que esto va, nosotros en la universidad vamos a completar y nos vamos a ir hasta el 30 de junio con trabajo en casa. Entonces, ¿eso es un trabajo ocasional? Considero que no. En segundo lugar,
nosotros al sector salud nos dicen que somos la primera línea de batalla en una guerra donde no conocemos al enemigo ni lo vemos. Y todo muerto que genera esa guerra nos están entregando una bandera, un aplauso y nos dicen que somos unos héroes. Yo creo que tenemos que tomar experiencias del pasado. En 1820, profesor Diego definió beneficios para los familiares, beneficios para los familiares en 1820, ¿sí? Se generaron esos beneficios. ¿Por qué ahora no pueden haber unos beneficios especiales para los que están frenteando esta pandemia? Ejemplo, ese decreto donde manda a reclutar profesionales de la salud sin experiencia, ¿sí? Para poder uno tener competencias para intubar a un paciente, tiene que ser especialista y supraespecialista en algo, en cuidado intensivo, medicina interna, anestesiología, etcétera, etcétera. Y hoy nos van a reclutar concursos virtuales, y que tenemos que nosotros estar preparados, muchachos que nunca han cotizado al sistema, muchachos que los conoce uno, que durante su carrera les ha tocado que trabajar para poderse mantener ellos y para poder mantener a sus hermanos o a su mamá o a su papá, que son de estratos sociales 1 y 2. Sí, señor. Entonces, esos muchachos que los van a llamar a la guerra, nunca han cotizado, y si les pasa algo no van a tener. Entonces, y esto ya lo habíamos hablado con algunos residentes, en el sentido de que se exijan, de que si los llaman a prestar servicios, ¿sí?, sin tener experiencia laboral, sin tener cotizaciones, que se firme un documento donde realmente si les pasa algo, hayan beneficiarios, como una pensión de sobreviviente, porque es increíble de que comencemos ya nosotros a mandar a muchachos sin que tengan ninguna protección social. Les garantizan sí que la salud, pero las pensiones, ¿dónde están? Hoy se registraron 2 muertos médicos en Cali y hay uno que se va a morir. Entonces, ya estamos colocando nosotros el grueso de los enfermos, como lo dijo el ingeniero, casi que el 20% de los enfermos y los contaminados y un porcentaje altísimo van a ser profesionales del sector de la salud. Entonces necesitamos, profesor Belisario, una legislación especial para nuestro gremio. Gracias, doctor y Diego. Estamos cortos de tiempo y hay muchas preguntas que están haciendo nuestra audiencia. Una parte importante que mencionaba el doctor Diego, y es cómo van a empezar a dispararse probablemente algunas enfermedades laborales por el trabajo en casa. Como siempre, las principales en nuestro país, probablemente musculoesqueléticas, por diferentes condiciones de los puestos de trabajo, pero también, ya lo estamos viviendo, yo creo que varios trabajadores, es el tema psicosocial. Entonces, para dinamizar un poco también el conversatorio, quisiera darle la palabra a nuestras psicólogas especialistas, expertas en la materia, para que pudieran, por favor, orientarnos en el manejo precisamente, cómo enfrentar o gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. Doctora Marta Gómez, la escuchamos. Bueno, gracias, Cristina. La verdad es que en este momento pues nos encontramos frente a un reto muy grande. O sea, es una situación, como ya han hablado pues los panelistas anteriormente, que nos llegó de un momento a otro, no estábamos preparados, que de algún modo, de acuerdo pues a lo que ya conocemos por factores psicosociales, por riesgo psicosocial, ya lo hemos venido trabajando. Afortunadamente pues desde 2008, 2006 con acoso laboral, 2008 con identificación y evaluación de riesgo psicosocial, ya de algún modo se ha venido teniendo más en cuenta este tema en las empresas,
Afortunadamente con muchas empresas ya se ha ido avanzando, se ha ido trabajando, se ha estado haciendo la evaluación y la identificación de los factores de riesgo psicosocial, que de algún modo se han logrado ya identificar también algunas situaciones que son importantes para empezar a intervenir, para trabajar, para hacer seguimiento, pero que también conocemos que hay otras empresas que no han iniciado ese proceso, que desafortunadamente no han iniciado el proceso de riesgo psicosocial y que pues aún se convierte en un reto más grande. Tenemos la situación de, digámoslo así, dos grupos importantes, uno que tenemos ahí en línea de frente, como nos decía el doctor Higuera, que es el personal de salud, el cual pues en este momento está generando la ansiedad, la angustia, la preocupación, el miedo, el tener que gestionar sus emociones, no solamente las de él como trabajador de la salud, sino también los de su familia, porque tienen familia, tienen hijos, y además de eso los de su paciente y los familiares del paciente. O sea, en este momento ese trabajador está expuesto a una carga emocional muy grande. Entonces hay que hacer mucho acompañamiento. Las empresas deben realizar ese acompañamiento, deben estar en ese proceso pues de estar pendiente también. Tenemos unos lineamientos que el mismo Ministerio de Salud nos da con respecto a este personal, que se debe hacer, que se debe tener en cuenta pues algunas condiciones para que pueda favorecer también su salud mental, con respecto pues a los horarios flexibles, al tener en cuenta también si ese trabajador tiene alguna persona a la cual deba cuidar, que tenga alguna restricción también con respecto a su condición de salud, de que pueda realizar sus pausas de forma adecuada, de que pueda estar de algún modo también con un par que ya tenga experiencia, porque como lo que hablaba el doctor Higuera en este momento, colocar a personas que apenas están iniciando ya su proceso, salir de su trabajo pues académico e iniciar ya un trabajo real, y en estas condiciones pues se termina convirtiendo en algo mucho más difícil. Entonces, tener ese acompañamiento, tener esa guía, poder realizar también su acompañamiento de algún modo psicológico, que tenga conocimiento que la empresa le puede hacer ese acompañamiento, que existen unas entidades también que están realizando ese proceso en el cual le puede escuchar, que también pueda fortalecer su red de apoyo, que pueda hablar con su familia de forma adecuada también con respecto a los miedos y los temores que tiene. También sumado a esto, pues también manifiesto el gran proyecto que imagino que ahorita más adelante la doctora Luana también lo pone en conocimiento con respecto pues al proceso de teleorientación que se está dando por ARL Positiva, donde los afiliados pueden solicitar su asesoría en el momento que ellos consideren necesario. Se le va a asignar a un profesional en psicología para que lo pueda orientar y pueda darle esos primeros auxilios psicológicos que son tan vitales en este proceso. O sea, no podemos desconocer que como seres humanos sentimos miedo, sentimos angustia, sentimos temor, y si nos quedamos encerrados o si nos quedamos solos en ese proceso, pues va a ser mucho más complicado aún. Entonces, tener en cuenta ese tipo de condiciones, que la empresa ponga también el aspecto psicosocial como una prioridad para ese acompañamiento, para que sepa que esa persona que tiene ahí en la casa, que está realizando ese trabajo, pues haciendo su teletrabajo, también necesita de ese acompañamiento, de que le pregunte cómo está, no solamente pues saber si hizo la actividad, si hizo la tarea, si hizo el oficio, si cumplió, si no cumplió, si cumplió sus 8 horas o más, no, sino que esté pendiente también ahí, que haga todo ese proceso de acompañamiento, que haya un personal idóneo para que pueda hacer esa parte. Entonces, como les decía, no solamente tenemos al que está realizando su trabajo en casa, que también va involucrado pues otro tipo de procesos, porque por lo general siempre como trabajadores permanecemos la mayor parte del tiempo fuera de nuestra casa. O sea, son las 7 de la mañana, 8 de la mañana salimos y volvemos 6 de la tarde, y a veces somos muy ausentes de nuestra casa. Pero ahora que la vida prácticamente nos obliga nuevamente a llegar a nuestra casa y compartir con todos los miembros que están allí, y que cada uno tiene una visión diferente y tiene unos temores diferentes, pues nos confronta y nos lleva también a realizar una dinámica completamente diferente,
que posiblemente algunos han podido adaptarse de una buena manera, eso puede ser muy positivo, pero hay otros en los cuales también se va a incrementar más la agresividad, porque el estar en espacios tan pequeños, en estar compartiendo tantas cosas y no poder pues salir a otros espacios también va a ser mucho más difícil. Entonces, hacer todo ese acompañamiento tanto para el personal de salud, que está ahí línea directa, línea de frente a esta situación, como también a ese personal que está realizando trabajo en casa y que además de eso le sumamos que también pueden haber presentado algunos antecedentes también en salud mental y que con esta situación se suma y va a empezar a incrementar otro tipo de condiciones que puede llevar a efectos negativos para el trabajador y además de eso también para la empresa, porque su nivel de productividad y su estado de salud se va a ver afectado. Perfecto. Bueno, pues yo para complementarle rápidamente a la doctora Marta y bueno, ya viendo que nos quedan muy pocos minutos, quisiera pues trabajar un poco. Doctora Luana, no hay problema, nos dan un poco más de tiempo, así que su intervención. Perfecto, muchas gracias. Y es mencionar los riesgos emergentes en torno a lo que precisamente estamos viviendo con el tema del trabajo en casa. ¿Qué estamos viendo nosotros desde Positiva y con respecto a la realimentación que hemos recibido de las empresas? Están coincidiendo tres grandes riesgos psicosociales asociados. El primero, sobrecarga laboral. Resulta que pareciera una particularidad que se percibiera a través de los directivos o jefes o empleadores, que la disponibilidad de tiempo ya no es ni siquiera las 8 horas regulares, sino casi que una disponibilidad de tiempo completo. Esto ha generado que la sobrecarga laboral asociada a que yo ya ni siquiera estoy cumpliendo 8 horas de trabajo, sino casi que tengo que estar disponible un tiempo bastante amplio, hace pues que nosotros generemos un desgaste y procesos asociados pues a lo que deriva la sobrecarga, tanto cuantitativa como cualitativa, en términos emocionales, en términos comportamentales y en términos cognitivos. Entonces, ese es un primer riesgo que está emergiendo y es evidenciar mucho el tema de la sobrecarga asociada pues a la extensión de horarios como tal. Un segundo componente asociado también en términos psicosociales es que lanzamos al ruedo a todos los trabajadores y este proceso de trabajo en casa se media a través de las tecnologías. Es decir, un segundo componente que emerge aquí es que las competencias asociadas al trabajo en tecnología de la gente no es suficiente, no está siendo fortalecida. Entonces, las personas están teniendo mucha angustia asociada a que no manejan bien los aplicativos. El proceso de las reuniones virtuales no es tan fácil para las personas que no tienen una competencia digital. Esto está generando una tecnoansiedad importante porque los lanzamos, pero no hubo un proceso de formación para la gente en torno a las tecnologías y al uso que hoy es obligatorio para toda la sociedad para poder movilizar precisamente desde remotamente pues, al país. Un tercer componente que emerge en torno al tema psicosocial está asociado a la comunicación. Estamos generando unas brechas significativas entre los empleadores, directivos y los trabajadores, porque o por un lado se formalizan canales que son informales, como es el WhatsApp. Es decir, hoy a ti te generan una tarea por WhatsApp y resulta que entonces tú ya fuiste notificada. Entonces, el tema comunicacional también tiene que generar una especial atención, porque o por un lado estamos formalizando lo que es informal, pero por otro lado también estamos generando un distanciamiento importante y los directivos y los empleados como tal no están generando un proceso de acuerdos reales en torno al trabajo. Es decir, esto está directamente relacionado con el tema de la sobrecarga porque se está enviando muchísimo trabajo, posiblemente por un paradigma asociado es que puede ser que el empleador está pensando que, bueno, mi trabajador pues está en la casa y posiblemente no está atendiendo cosas particularmente del trabajo, entonces hay que lanzarle mucho trabajo porque
porque es que eso es un tema que estamos aprendiendo, tanto empleadores como trabajadores. Entonces, la comunicación aquí se está viendo muy afectada porque hay ambigüedad en la delegación de tareas, no existe una supervisión adecuada, no hay acuerdos de gestión, y todo esto pues genera en los trabajadores pues una ansiedad derivada pues y que genera, y lo que está mencionando el doctor Higuera, que es muy pertinente, yo no puedo aquí ni siquiera temporalizar el efecto que esto está generando en los trabajadores. Yo no puedo decir que una persona presente burnout solo porque tenga 6 meses o más en una exposición continua a sobrecarga, a exigencias tecnológicas inmediatas, a falta de comunicación y ambigüedad en la delegación de tareas, y todo lo que sume esto, porque pues definitivamente esto está generando ya unos impactos importantes. Así que sumémosle a esto todo el tema de cambio de hábitos que estamos teniendo en torno pues a lo que es el trabajo en casa. Por un lado, es que el espacio, como coincide el espacio laboral del espacio vital, digamos, ni siquiera posiblemente estamos diferenciando un lugar especial de trabajo en la casa para disponerlo adecuadamente. Entonces estamos coincidiendo posiblemente que colocamos el computador en la mesa del computador, en la mesa de comedor, o bueno, en algún lugar que posiblemente no está adaptado ni es adecuado pues para el tema del trabajo. Sumémosle a eso pues los hábitos asociados a que como no nos estamos moviendo tampoco, ya no estamos desplazándonos, el tema de estar tan sedentarios está generando pues unos problemas asociados fisiológicos y comportamentales en torno a, estamos teniendo problemas de sueño, el insomnio está derivado no solamente de este impacto emocional que estamos viendo por la misma crisis, sino súmale el tema de la sobrecarga, súmale el estrés por el tema del uso de las tecnologías, por la falta de comunicación clara de los jefes o directivos en torno a lo que es el proceso de delegación y entrega y supervisión de tareas, sino que además de esto, pues entonces estamos muy quieticos en la casa, no estamos moviéndonos, y esto está potencializando también que posiblemente la ansiedad la compensemos picando, porque además la nevera nos queda muy a la... Entonces estamos picando continuamente, no nos estamos moviendo y estamos generando otro tipo de acciones que no son tan positivas en torno pues a lo que es el trabajo saludable. Entonces por eso muchas de las recomendaciones están orientadas precisamente positiva, ha desarrollado muchas acciones en torno al mejoramiento de estos componentes que priorizan por lo menos una salud mental, como es efectivamente que podamos disponer bloques de tiempo durante la jornada para que nosotros realmente tengamos descansos o pausas de descanso reales, es decir, no tratar de tener una disciplina orientada a las jornadas. Un segundo componente es que clarifiquemos y generemos una comunicación mucho más cercana, clara y asertiva entre líderes, directivos y trabajadores para que la delegación de tareas también exista una confianza asociada pues en esto. Y por último, desarrollar muchos programas de formación y entrenamiento en el uso de las tecnologías, tener mesas de ayuda, que las personas sientan una asistencia realmente para que el tema tecnológico pues no se convierta en una brecha. Bueno, y hay muchísimos más que duraría aquí pues hablándoles, pero pues quería complementar un poquito este tema de acuerdo a lo que mencionaba la doctora Marta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy amplia su información. De hecho, acá se disparó la cantidad de preguntas de nuestros participantes, a quienes los invitamos, que es mucho más fácil y se está realizando una mejor conexión vía YouTube, entonces para invitarlos por ese medio. De hecho, acá escriben acoso laboral, muchos participantes precisamente por esa situación, pero pensamos que si en el trabajo es difícil identificarlo, pues en casa luego será un trabajo bastante arduo que se vendrá para poder determinarles cuáles fueron esos riesgos a los que se estuvieron expuestos y bueno, como hablamos en un comienzo, probablemente se va a incrementar los casos de enfermedad laboral en nuestro país. Aquí hay una pregunta que creo que resuena algunas que han hecho, que es la siguiente. Con respecto a trabajadores de la salud con exposición a pacientes con COVID-19, ¿es legal que las EPS no reconozcan la incapacidad que entregan por 14 días justificando que es aislamiento preventivo? Entonces, ¿quién nos quisiera dar su opinión?
Doctor Belisario. Aló. Ya cogió. Sí, le escuchamos. No alcancé a escucharte la pregunta que me cayó la señal. Vale. Con respecto a trabajadores de la salud con exposición a pacientes con COVID, ¿es legal que las EPS no reconozcan la incapacidad que entregan por 14 días justificando que es aislamiento preventivo? Tenemos un vacío legal ahí en eso. Tenemos un vacío legal que el Ministerio lo ha intentado superar para intentar pagar una parte de los días. Se está a la espera que se reglamente totalmente, porque todos los que estamos en aislamiento preventivo, entonces deberíamos ser, y no estoy hablando solo de las personas del área de la salud, sino todos los que estemos en preventivo tendrían que pagarnos el sistema de seguridad social, y a un descuido del sistema podría estar colapsando por esa apreciación. No sé cómo lo vayan a regular, pero la situación se puede complejizar. Se puede complejizar porque es que los recursos no alcanzarían. O sea, si estamos intentando combatir la pandemia, como dijo el presidente, todos ponen, porque nos toca poner a los empresarios, les toca poner a los demás, a los trabajadores un poco, a los del área de la salud esperamos que cada vez le den más elementos de protección, que cumplan las normas de bioseguridad, no que le den la mascarilla común y corriente y la bata común y corriente cuando debe ser de fluidos para que efectivamente se protejan. Entonces, frente a eso, pues tenemos algunos vacíos, pero por ahora, pues no hay mucho que hacerle ahí, porque seguimos con el hueco, y el hueco se genera en la medida en que, imagínate los 50 millones de habitantes que somos nosotros, pensando en que nos paguen los 14 días de aislamiento voluntario que tenemos. ¿Cuánta plata vale eso? O sea, sería inmanejable para mi gusto. Exactamente, ahí está la corresponsabilidad que hablamos, precisamente le dimos de nombre a este conversatorio. Quisiéramos ahora hacer referencia al tema de las prestaciones, ¿verdad? La atención, la cobertura que se está teniendo por parte de las administradoras de riesgos laborales, y en este momento alguien del grupo COVID, no sé, ingeniero Felipe Campo, quien nos acompaña, gerente de Positiva, compañía de segura sucursal Cauca, o John Alexander Ortega, también fisioterapeuta, también hace parte pues de este conversatorio y es trabajador también de la ARL Positiva sucursal Cauca. Entonces, si nos quieren por favor compartir. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hola, John. ¿Cómo están? Muy. Bueno, me alegra mucho. Bueno, les cuento, quisiera hacer como una descripción de lo que estamos manejando en este momento, el tema de asistenciales en la administradora de riesgos laborales. Gracias a Dios, desde antes de que esta situación empezara, la compañía de la sucursal Cauca fortaleció su red de prestadores. En este momento pues contamos con contratos establecidos con, diría yo, que más o menos el 80% de las IPS que prestan servicios de diferentes especialidades acá en la ciudad, y por ello pues podemos en este momento garantizar que nuestros trabajadores pues van a recibir las prestaciones asistenciales necesarias y suficientes para todos sus problemas o sus enfermedades laborales o sus accidentes de trabajo. Ahora bien, con el tema del COVID, ha sido un tema muy cambiante, ha venido generándose unos cambios específicos, como ya todos lo conocemos, con la generación de normatividad nueva, entre otras cosas, y el flujograma de atención lo hemos tenido que venir modificando con el paso de los días. En este momento, y a partir pues, del 12 de abril, del domingo pasado, en el cual se estableció el decreto 538, y en el cual, pues, ya como todos sabemos, en el artículo 13 se habló pues, de los trabajadores de instituciones de salud que estuvieran expuestos pues, a este virus.
y que, pues, digamos que derivado de ello, contrajeran la enfermedad COVID-19, pues que van a tener el reconocimiento total. En este momento, y a la par, hemos estado en una teleconferencia con nuestra gerencia médica y se nos ha informado pues el reconocimiento pleno y absoluto de todas las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de estos eventos. Entonces, en este caso, pues darle la tranquilidad a todos nuestros asegurados de que, como lo mencionaba inicialmente, tenemos una red fuerte de prestación de servicios y que esperemos que con el aislamiento preventivo que estamos llevando todos con mucha responsabilidad, pues no saturemos ni colapsemos pues nuestras IPS y con ello le podamos dar manejo a quien lo requiera. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención del grupo COVID positiva con respecto a, en este momento, cómo se está haciendo esa atención y cobertura en las prestaciones? Ok. Quisiéramos entonces ahora también dar lugar a otra pregunta, que es el conocimiento acerca entonces de esas alternativas en el cumplimiento de esos estándares mínimos reglamentarios que se iban a empezar o que ya se empezaron este año. Se pretendía pues iniciar con todo el proceso de auditorías y demás. ¿Cuáles son entonces que conocen acerca de estas alternativas en el cumplimiento? Yo creo que la población, los empleadores, sobre todo quienes están a cargo de los sistemas de gestión, se requiere esta orientación en cuanto a qué va a pasar entonces con esos términos, esos tiempos en los que se habían establecido el manejo de los estándares mínimos reglamentarios en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Nuestros participantes, ¿los escuchamos? Simplemente manifestar que el gobierno en una de tantas de esas 5.000 decretos circulares y resoluciones que ha sacado, manifestó que todos los términos se corren mientras dure la pandemia. Entonces, las empresas en ese sentido pueden tener tranquilidad porque los términos están corridos. Las empresas que puedan continuar cumpliendo con sus estándares dependiendo del tamaño empresarial, pues que lo hagan, no tienen ningún inconveniente. Pero las empresas que hoy se han cerrado, las empresas que hoy tienen inconvenientes económicos y que han desvinculado trabajadores, pues tienen que hacer un alto en el camino y esperar a que pase todo este tiempo de pandemia. ¿Alguien más? ¿Algún otro participante, doctor Belisario? Lo que dice el doctor Illara, pues definitivamente tenemos el decreto que está ampliándonos los plazos y nos los amplía hasta un mes después de que el gobierno levante la emergencia. De manera que no debemos estresarnos. Si a alguno se le vence la licencia de seguridad y salud en el trabajo, se entiende que tiene vigencia, así esté vencida, que tiene vigencia hasta un mes después de que el gobierno nacional, a través de otro acto administrativo, levante la emergencia de esta pandemia. De manera que, como dice el doctor Diego, pues no debemos estresarnos en lo que tiene que ver con los términos de que ya nos tocó, no, porque todo el país está parado. Tenemos una crisis pues, nunca vista. No tiene el micrófono, activa el micrófono. Perdón. Doctor, también nos preguntan acerca si conocemos sobre las protecciones de los contratos de las contratistas. Los contratos de las contratistas, la regla general es lo que nos trae el artículo 21. Nos dice, oiga, empiece por intentar sacar la gente a vacaciones. Si no puede sacarla, si ya tiene las vacaciones causadas, pues búsquele las otras vacaciones, las anticipadas. Intente llegar a un acuerdo con la gente para que no se genere crisis. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque muchos han interpretado que se puede hacer decisiones unilaterales, que jurídicamente sí, pero pandemia a los contratistas, y los contratistas a su vez tienen que suspenderle el trabajo a los empleados de ese contratista. Y ahí es donde empieza el problema, porque
estamos hablando del derecho fundamental del mínimo vital móvil. ¿Qué hacemos si mandamos, y vamos a ponerlo en un escenario regular, el señor que pega ladrillos, que no lo puede hacer virtualmente, tiene que ir a la obra a pegar el ladrillo, y le dicen que está en aislamiento voluntario y su empleador le dice que le suspende el contrato o que se lo termina? Pues es una práctica que al parecer gozara del amparo de la ley en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, pero en pandemia no se puede hacer esto. ¿Por qué razón? Porque el ministerio dijo que iba a estar vigilando, circular 22, iba a estar vigilando todo lo que iban a hacer los empresarios. Si la idea es preservar el empleo y preservarle a la gente la caja, y a la gente se le preserva la caja no mandándolo para la casa sin dinero, se le preserva la caja mandándolo para la casa con dinero. ¿Qué pasa si lo mandamos a la casa con dinero? La crisis económica va a bajarse un poquito. Ahora, ¿la billetera de quién se va a afectar? Del empresario. Pues, ¿qué hay que esperar? Pues que el gobierno salga con los alivios económicos necesarios. ¿Qué se le ha censurado? Lo ha censurado a COPI, al gobierno nacional. Pues es que lo que le están haciendo a las pymes es: te voy a prestar la plata para que me la pagues en 2 meses. Sí, pero es que el problema es que no está produciendo y quieren que sí le sostenga el trabajo a toda la gente. Entonces ahí empieza el problema, porque una cosa es prestarle la plata a la gente y otra cosa es decirle: oiga, yo le voy a subsidiar a usted esto por 1 mes o 2 meses o 3 meses, o lo que hizo Italia, lo que está haciendo Francia, mandó a la gente y el mismo Estado le está generando los recursos a la gente. No está generándole otra cosa que lo que está en el ingreso de cotización, para que no salga con el cuento de que es que ganaba más o antes de la pandemia y ahora en la pandemia va a ganar menos. No, lo que haya reportado el mes inmediatamente anterior. Entonces ahí el gobierno está un poco cojo, porque nos piden que apoyemos al trabajo ideal, que apoyemos a los trabajadores, pero es que sin billetera no se puede. O sea, pensemos en la persona que se dedica a hacer panes todos los días y que ya no puede hacer pan todos los días y que tiene 3 o 4 empleados. Eso es una crisis, y esas son el 95% de las empresas de Colombia. Estamos hablando del grueso de las empresas de Colombia. Gracias, doctor Belisario. Otra pregunta. La circular conjunta 001 del 11 de abril establece los lineamientos para que las obras de infraestructura puedan reiniciar, especificando que cada proyecto de obra debe elaborar los protocolos de bioseguridad. El 13 de abril, mediante el decreto 539, el Ministerio de Salud y Protección Social informan que serán ellos quienes expidan los protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas. ¿Cuál debe ser la posición como entidad del Estado que se tienen proyectos de obra? ¿Esperar que el Ministerio dé lineamiento o requerir a los contratistas de obra el protocolo de bioseguridad? Definitivamente necesitamos que la economía fluya y que cada uno busque diseñar sus protocolos de bioseguridad, que cada uno mire cómo va estructurándolos mientras nos llega una herramienta avalada por el gobierno nacional. Por ahora hay infinidad de herramientas en el ciberespacio que habla del COVID-19. O sea, esto es una avalancha. A uno le llegan 100 mensajes de COVID-19 entre correos, WhatsApp y mensajes de texto. Esto no es una cosa que uno diga: no, se van a enloquecer estructurando la herramienta para bioseguridad. No, eso está dicho en muchos lados, y está hablando de la limpieza del establecimiento, del distanciamiento entre las personas. O sea, para mi gusto, no es cosa del más allá, es algo totalmente digerible y que debemos empezar a hacer ya. Queremos que la economía no se paralice, queremos que el país sufra menos, pues nos toca empezar a intervenir. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Después del 27 a los trabajadores presenciales, ¿las empresas nos deben ofrecer una flexibilidad laboral y nos va a cubrir la ARL? Ingeniero Felipe. Ingeniero Felipe, los escuchamos. Bueno, la ARL va a cubrir
obviamente los eventos que se califiquen como profesionales. En el caso de COVID, cuando un trabajador de la salud que está en procesos de atención o prevención o manejo de pacientes de COVID y eventualmente termine afectado y diagnosticado con COVID, pues se le reconocerán las prestaciones económicas asistenciales del caso. Lo mismo algún trabajador en general que se demuestre que por ocasión del trabajo adquirió la enfermedad, pues eventualmente cuando se le diagnostique se le deberán reconocer las prestaciones económicas asistenciales asociadas, pero solo eso. Cualquier modificación que se haga en sus horarios de trabajo, en su remuneración, en las cotizaciones que está haciendo, pues obviamente eso está fuera del espectro de cubrimiento que tiene la ARL. Gracias, ingeniero Felipe. ¿Algún otro participante quiere hacer algún aporte adicional? Bueno, entonces, otra pregunta que surge del conversatorio es precisamente acerca de esos alcances o seguimientos que se le están haciendo también a las empresas frente al manejo de los riesgos laborales de sus trabajadores, porque no podemos tampoco, como lo dice nuevamente el nombre de nuestro conversatorio, que hay corresponsabilidad y autocuidado. Se conoce por medio, por ejemplo, de la ARL, qué seguimiento se le están haciendo a las empresas para que se estén teniendo directrices de prevención, de promoción, o qué se está ofreciendo para que se pueda tener esas medidas de control y de prevención para los trabajadores en los lugares de trabajo que tengan actualmente. No sé, ingeniero Felipe, si nos quiere dar un aporte, doctora Luana. ARL. En el caso particular de Positiva, el grupo COVID y el grupo de prevención y promoción de la compañía ha desarrollado una cantidad de herramientas para acompañar a las empresas y a los trabajadores en este proceso, que es un proceso obviamente atípico. Nos estamos enfrentando a una cantidad de condiciones que nunca nos hemos enfrentado antes, desde los mismos procesos que se viven por el aislamiento y estar tanto tiempo en casa, sedentarismo, el trabajo en casa, el aumento de la carga psicológica en trabajadores de la salud y los demás trabajadores por esta contingencia en particular. Entonces, por eso nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas, cursos, tenemos webinars, y la invitación es que para todos los trabajadores afiliados tenemos nuestra página de Positedia. Es un instrumento de formación que tenemos, donde tenemos todos los instrumentos virtuales, tenemos cursos de formación y tenemos una cantidad de herramientas con las cuales pretendemos acompañar y hacer más llevadero este proceso. También implementar muchas medidas de prevención y buenas prácticas durante la contención del COVID, y también en prácticas que tenemos que adoptar en este proceso de aislamiento y de trabajo en casa, porque como bien lo mencionaban antes, este es trabajo en casa y en realidad el trabajo son muy pocos los trabajadores que en realidad las empresas han logrado y han alcanzado a implementar todo lo que hace referencia realmente al teletrabajo. Entonces, este trabajo en casa, en todo caso, conlleva a unos riesgos y a unas condiciones particulares que nosotros queremos mitigar con estas herramientas que tenemos. Entonces, la invitación es que a través de la página nuestra de Positodia puedan acceder a esta herramienta, a estos webinars que tenemos, estos cursos virtuales, y todo este material de promoción que tenemos, que yo creo que la doctora Luana también nos puede ayudar a profundizar un poco en este aspecto. Entonces le dejo la palabra a Luana.
Escuchamos, doctor. Mi doctor Felipe. Sí, definitivamente las matrices de riesgos y peligros han tenido un ajuste porque se están priorizando factores asociados a todo el tema musculoesquelético, psicosocial, cardiovascular, precisamente por el tema del sedentarismo. Es decir, las acciones que hoy deben comenzar a movilizar, digamos, en este periodo de confinamiento obligatorio, pero que es transitorio, debemos precisamente orientarlas a lo que estamos viviendo. Y como menciona el doctor Felipe, Positivo ha desarrollado una serie de recursos de gestión en torno pues al control de esos factores de riesgo. Nosotros tenemos cuatro líneas de desarrollo particularmente que están a disposición y, como lo mencionaba, en esta reinvención pues están dispuestas en los medios tecnológicos que corresponden. Las 4 líneas de desarrollo preventivo son, por una parte, pues todo el tema psicosocial, que tiene una ruta que va desde la riqueza documental que se ha generado a través de toda esta curva epidemiológica, desde la prevención, contención y mitigación, hasta los programas de asesoría y asistencia técnica virtual. Adicionalmente, estamos fortaleciendo mucho los programas de formación en torno a lo que son buenas prácticas, manejo emocional, todo lo que tiene que ver con guías prácticas en torno al trabajo en casa, cómo gestionar todo el tema de relacionamiento con los familiares, los niños y bueno, todo el proceso que nos está llevando al tema del confinamiento. Y también tenemos todo un servicio, y como bien lo mencionaba la doctora Marta, en teleorientación, porque sabemos que los procesos críticos, el manejo de crisis, de contención emocional, que no solamente pues van a afectar a la primera línea, como es el sector salud, sino que nos están afectando finalmente pues a muchos de los trabajadores, precisamente por el contexto y la realidad que estamos viviendo, pues está el servicio. Una segunda línea de trabajo es todo el tema de prevención musculoesquelética. Aquí también estamos desarrollando una serie de documentos, buenas prácticas que nos van a permitir por lo menos identificar muy bien en esos espacios de trabajo cómo estamos disponiendo los equipos, cómo estamos disponiendo el lugar de trabajo, la silla, el escritorio o el puesto en el que estemos desarrollando las actividades, digamos, laborales. Desde el punto de vista de bioseguridad también es muy importante porque efectivamente tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo toda la línea preventiva en términos de cómo debemos estarnos lavando las manos, cómo debemos, si salimos, a hacer algún abastecimiento, cómo desarrollar esas acciones al retorno a casa, es decir, todo el tema de bioseguridad y particularmente para el sector salud, cómo debemos entonces los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, realizar un proceso adecuado para que pues podamos gestionar nuestras tareas con prevención. Y esta línea que tiene que ver con prevención del riesgo cardiovascular, por lo que mencionábamos, el tema de estar sedentarios, de no tener una movilización, estamos generando hábitos posiblemente poco saludables en torno a que estamos comiendo mucho. Entonces es potencializar eso, aprovechar que estamos en casa y desarrollar. Y un último componente, mi doctora, ya para finalizar, es estamos trabajando ya en todo un protocolo de retorno al trabajo. Eso también es importante y en ese orden de ideas las organizaciones ya tienen que estar preparando cómo vamos a migrar nuevamente a las organizaciones, cómo vamos a preparar los procesos de inducción, reinducción, readaptación al trabajo, porque el desacondicionamiento no solamente también es físico, es de las mismas rutinas, es de los mismos procesos productivos, es de las mismas acciones y tareas que en torno al trabajo, pues en este confinamiento pues también se han visto afectadas. Entonces son muchas las acciones que desde la ARL estamos desarrollando, están al servicio de todos nuestros afiliados y bueno, no es sino consultar para la región con el doctor Felipe y pues a nivel nacional a través de todo el equipo que tenemos en Casa Matriz. Gracias, doctora. Entonces, definitivamente no es quedarnos quietos, es seguir generando estrategias desde la modalidad virtual, tanto todos los sectores, desde gubernamentales, el sector empresarial y demás.
Ya para cerrar entonces, pues creo que nos quedan muchas cosas solamente por comentar, muchas preguntas, pero creemos que podemos ir generando otros espacios y vamos a darle la palabra a los participantes que nos quieran dar unas últimas recomendaciones muy breves a las empresas, a los trabajadores para resistir y combatir esta crisis. Bueno, Cristina, yo quisiera... Doctora Martica, doctor Diego, brevemente, por favor. Gracias. Siga, doctor. Siga. Doctora Marta. Bueno, Cristina, pues como para cerrar ya este espacio tan importante que nos han dado, me parece que como empresa tener unos direccionamientos muy claros con respecto pues a cómo es ese manejo que se continúa pues con el trabajo en casa. Con relación a lo que mencionaste hace un momento de acoso laboral, pues yo creo que más que presentarse el acoso laboral es a veces la dificultad que se tiene en la claridad de la comunicación. Entonces a veces eso lleva a interpretar situaciones que quizás no se están presentando, pero pues sí tener claridad en ese aspecto. Siguiendo, como trabajadores debemos tener muy claro también que debemos establecer una rutina, que debemos continuar con todas las medidas necesarias que nos está suministrando la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, todo lo que debemos nosotros hacer para poder protegernos, proteger a nuestra familia y para evitar pues que la situación continúe incrementando en casos. Y siguiendo a eso también nosotros como seres humanos no esperábamos una situación de estas, que esta cuarentena también nos ayude precisamente a reencontrarnos con nosotros mismos, a evaluar, a mirar, a realizar cambios que se tengan que hacer. A veces postergamos y vamos siempre para el próximo mes, pero esto no nos dio un próximo mes, sino que se tenía que hacer ya. Hay cosas que las tenemos que empezar a realizar desde ya para nuestra propia salud, tanto física como mental. Hemos tenido cambios, hemos tenido modificaciones en todos nuestros hábitos, en todos nuestros comportamientos, en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, que nos sirva precisamente esta situación que ha sido tan fuerte y tan negativa, pero que para nosotros como personas también nos ayude de mucho aprendizaje, de modificaciones, y además de eso también miramos de que existen dos situaciones, o las personas que se quedan allí o las personas que avanzan y miran desde este punto de vista negativo cosas que nos pueden ayudar a mejorar tanto personal como laboral. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar ya este conversatorio. Sigue otro espacio que tiene destinado la universidad. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación. Una cosita adicional. ¿Perdón? Quería complementar una cosa. Sí, ingeniero. Pues, además de las actividades que estamos haciendo a través de Positiva Educa, el acompañamiento que nosotros tradicionalmente venimos haciendo en todas nuestras empresas con nuestro grupo de asesores integrales y de gestores de empresas, seguimos haciéndolo. Tenemos en la sucursal Cauca casi 40 personas que seguimos trabajando muy duro y muy comprometidos con todas las empresas. Todos los asesores siguen atendiendo a las empresas y todos los ejes de Positiva y la sucursal también siguen trabajando y acompañando a las empresas. Lo único que ha cambiado es que ahora estamos dando un enfoque precisamente para controlar esto que se ha vuelto la principal prioridad en temas de seguridad y salud en el trabajo, que es el COVID. Pero tenemos a todo nuestro grupo de talento humano dedicado a acompañar a las empresas. Seguimos trabajando y laborando más duro que antes. Tenemos a todas las empresas también muy receptivas, y yo creo que las empresas han sido también muy comprometidas y están dedicando el tiempo a la seguridad y salud en el trabajo que esta contingencia requiere. Pero invito también a la comunidad que sigan contando con nuestros asesores, con nuestros EIs, que sigan contactando y que sigan aprovechando estos espacios que tenemos nosotros para acompañarlos, para que para que adelantemos los estándares mínimos por un lado, y además para que implementemos los protocolos adecuados en cada una de las organizaciones para que podamos contener este COVID en las organizaciones.
Gracias, ingeniero. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por su desinteresada participación. Ya nos quedan 5 segundos. Muchas gracias. Para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. A la sociedad. Gracias. Amables. Gracias, Cristina. Muchas gracias A ustedes. Muchísimas gracias.